Primera parte. La Thule-Gesellschaft ingresaba acólitos de diferentes estratos sociales constituyendo círculos cerrados, más o menos secretos, cada uno embarcado en el estudio de un aspecto de la literatura, la historia o el arte germano. Tal la descripción de los fines de la Thule-Gesellschaft en un folleto de 1919. Y evolucionando en la respectiva teoría por la meditación, la investigación o la revelación trascendente hasta agotar las posibilidades intelectuales de tal o cual idea. Existía así toda una gama de círculos cerrados, integrados por grupos humanos de distinto nivel espiritual, desde los altamente esotéricos, como el Círculo de los Polares, dirigido por el profesor Horbiger, hasta los puramente frívolos, como la Sociedad de los Miércoles, a la que pertenecía el doctor Albrecht Haushofer, el embajador Ulrich von Hassel, el profesor Dr. Jensen, el general Beck, etc. Con referencia a este último círculo cerrado, bastante abierto, por cierto, no puedo menos que recordar un principio de la estrategia psicosocial que dice la perifericidad, en tanto implica alejarse del centro, favorece el contacto con círculos extranjeros, que consecuentemente dicho círculo traicionó a Alemania y al Führer a partir de 1938, cediendo a la nefasta influencia de los Elementalwesen y espiando para Inglaterra las potencias aliadas. En aquel año 1937, la Thule-Gesellschaft había compenetrado con sus círculos cerrados todo el cuerpo intelectual de Alemania, de modo tal que no había prácticamente organismo científico oficial o privado que no contase con miembros de la orden. Así como NSDAP compenetraba el cuerpo social de Alemania en su totalidad, la Thule-Gesellschaft, contraparte oculta de NSDAP, extendía sus círculos a toda la sociedad pensante del Tercer Reich. Ciertos círculos cerrados que por su carácter científico requerían de una infraestructura especial y el consiguiente apoyo del Estado, se convirtieron virtualmente en círculos exotéricos, asimilándose en lo sucesivo como organismos oficiales, continuando sin embargo con sus investigaciones secretas. En la SS, por ejemplo, se exteriorizaron varios de sus círculos, como el Instituto Ahnenerbe, impulsado por el Dr. Rosenberg, y el SS, que organizó la expedición de Ernst Schaffer al Tíbet, Operación Pamir, o la Oficina de Raza y Colonización a cargo de Walter Darré, miembro de la Thule-Gesellschaft y autor del esclarecido libro Sangre y Suelo. Se comprende que estos círculos tan dispares, cada uno avanzando en su teoría particular y cerrándose en torno a tal o cual ideología oculta, generaban una clase de fanatismo circunscripto que hacía inconcebible que pudiesen producirse contactos entre círculos cerrados sin causar graves conflictos. Por ese motivo, se extremaban las medidas de seguridad internas de los círculos, llegando a veces a darse el caso de verdaderas celdas estancas por la hermeticidad de sus procedimientos. A la luz de estas incompletas referencias, podría inferirse que la Thule-Gesellschaft se hallaba organizada en base a un sistema celular como el que propicia el Partido Comunista para minar subversivamente a las democracias occidentales.
pero tal apreciación sería un error y una simplificación grosera de la sociedad secreta más poderosa y mejor montada de la historia. El sistema celular bolchevique es vertical en cuanto a jerarquía y triangular en cuanto a seguridad se refiere. Su fuerza reside en el fenómeno de malla, que permite estructurar clandestinamente cientos de células, apelando a la seguridad que brinda el hecho de que en cada célula hay un solo miembro que tiene un contacto superior. Para mayor claridad, veamos de qué manera se forma una valla elemental. Ver figura 1. Una célula A tiene, digamos, 7 miembros y un jefe, único miembro que tiene el contacto. Supongamos una célula B formada por los jefes de 5 células A. Aquí, 5 jefes coordinan en una célula B el control de 35 hombres. En la célula B hay un sexto hombre que actúa como jefe del grupo y conoce al contacto superior. Supongamos ahora una célula C formada por 3 jefes de célula B y un cuarto hombre jefe de célula C, etc. Se comprueba elementalmente aquí cómo 4 hombres controlan con cierta seguridad a 105 bases. Existen muchas variantes en el sistema celular de acuerdo al fin perseguido por la organización clandestina. Si se desea aumentar la seguridad, por ejemplo, se puede establecer un eslabón unívoco, disponiendo que cada jefe A recibe instrucciones a través de un contacto volante con la célula B, de modo que los jefes A no se conozcan entre sí, etc. Se comprueba elementalmente aquí cómo 4 hombres controlan con cierta seguridad a 105 bases. Existen muchas variantes en el sistema celular de acuerdo al fin perseguido por la organización clandestina. Si se desea aumentar la seguridad, por ejemplo, se puede establecer un eslabón unívoco disponiendo que cada jefe A reciba instrucciones a través de un contacto volante con la célula B, de modo que los jefes A no se conozcan entre sí, etc. En una organización celular clandestina, independientemente de sus objetivos, debe operarse de acuerdo a los principios de la inteligencia militar, pero teniendo en cuenta que la clandestinidad supone la consideración de ciertas leyes especiales. Por ejemplo, hay una relación directamente proporcional entre la seguridad y el tiempo de tránsito de informaciones, de modo que a más seguridad, más retardo en las comunicaciones. Es un movimiento que debe actuar bajo represión oficial. Esta ley se hace visible cuando por seguridad los contactos se realizan indirectamente, por ejemplo mediante buzones ocultos, lo que retrasa penosamente las comunicaciones entre jefes y células. Considerando estos principios elementales sobre el sistema celular, puedo asegurar que la Thule-Gesellschaft y sus círculos cerrados funcionaban en base a leyes y principios esencialmente distintos. Un inicio sobre esta íntima constitución ya me lo había dado Rudolf Hess aquella noche en la Cancillería al sugerirme estrechar el círculo. Pero desde que inicié mis visitas a la Gregorstrasse 239, pude comprender íntimamente la increíble organización, por así decirlo de algún modo, de la Thule-Gesellschaft. Por eso insisto en establecer las diferencias con toda precisión. Parece ser que entre 1919, fecha oficial de la fundación, y 1923, fecha en que llegan a Múnich los primeros lamas de bonete verde, la Thule-Gesellschaft estaba organizada en base al esquema vertical y celular a semejanza de la francmasonería. En ese momento, de 1923 a 1923,
26. Que se produce una revolución en la estructura interna de la orden con el alejamiento en 1923 del barón von Bottendorf, dando lugar a la nueva antiquísima ordenación circular que habría de funcionar hasta el fin de la guerra. De ese periodo quedó el recuerdo de su funcionamiento anterior y de hecho pocos advirtieron el cambio. Hubo una purga y numerosas defecciones, pero en lo interno el secreto se hizo más hermético que nunca. Los motivos de este cambio fueron dos, que serían vistos en detalle en el siguiente relato. Uno secundario y otro principal. El motivo secundario fue un pacto celebrado en 1923 con cierta orden de lamas de Lhasa. El motivo primario y sin duda clave de toda la historia es un hecho que protagonizó el Führer cuando logró leer psíquicamente en 1922 un libro antiquísimo que poseía la Germanen Orden, madre de la Thule Gesellschaft desde el año 1904 y que nadie ni los más grandes filólogos del Reich habían logrado descifrar. Pero te preguntarás en qué consistía el sistema de círculos cerrados. Para descifrarlo, no es posible utilizar analogías geométricas como en las organizaciones sinárquicas, por ejemplo, triangular y vertical. No por menos, no analogías euclidianas, dado que aquí intervendrían más de 3 dimensiones. Se verá que al hablar del círculo, cerrado, interno, externo, etc., lo que se hace es aludir indirectamente, inducir es la palabra, a algo que no se nombra pero que la palabra círculo implica. Este algo implicado por los círculos es el centro. Y aquí viene lo original, lo increíble o si se quiere lo irracional. Todos los miembros de los múltiples círculos afirmaban que el centro, su centro, era el Führer. Tal vez, si no se medita en ello, no se comprende inmediatamente el carácter anormal de esta afirmación. Pero no se trata aquí de una idea doctrinaria o dogmática común a todos los miembros de la Thule Gesellschaft, sino de una realidad por todos experimentada y sin duda cierta. Esto es, en múltiples círculos sin contacto entre sí por parte de personas también desconocidas entre sí, ocurría el extraño fenómeno de que todos percibían el mismo centro en torno del cual se ordenaban. Piénsese lo que esto significa: muchos círculos y un centro común. ¿Qué analogía geométrica sugiere? Se dirá, sin pensar, una esfera, y la respuesta será negativa, porque los mencionados círculos cerrados se encuentran desplazados en el espacio, a pesar de lo cual conservan la propiedad de poseer un centro común. Entonces el centro no está en este mundo. Puede ser una conclusión apresurada. Pues algo de cierto hay aquí, pero no lo olvidemos, el centro es el Führer, o Führer, lo que significaría algo que no está en este mundo, hay en el Führer, percibido por todos como centro común a los círculos cerrados de la Thule Gesellschaft. ¿Absurdo? No más que muchos dogmas y costumbres que profesamos y aceptamos cotidianamente. Continuemos con el análisis. Sabido es que fuera de las 3 dimensiones corrientes, la imaginación presenta serias dificultades para representarse, por ejemplo, una cuarta o quinta dimensión. Este es el motivo de que resulte incomprensible, en verdad irrepresentable, el planteo anterior. Pero si aceptamos que los círculos cerrados, en tanto formados por virias, poseen una manifestación concreta en este mundo y que solo una parte del problema es analógicamente irrepresentable, la cuestión del centro común, si aceptamos esto, repito,
podemos intentar utilizar un modelo analógico. Es decir, que si estamos en presencia de un fenómeno cuya manifestación se da en varias dimensiones, no existe dificultad en visualizar aquella parte que nos afecta sensiblemente en nuestro mundo concreto, o sea, aquel aspecto, aquella apariencia del fenómeno que percibimos sensorialmente. La otra parte, aquel aspecto que escapa a nuestra percepción, pero que es aprehensible abstractamente por la razón, en tanto que sea capaz de establecer una analogía matemática no geométrica del fenómeno. Es intuible, pero no representable, salvo más allá de la razón. Con estas prevenciones propongo considerar el siguiente modelo que nos permitirá, como ya dije, visualizar una parte del problema. Supongamos un espacio coordenado por tres ejes ortogonales, X, Y, Z, figura 3. El plano ZX es el lugar donde se representan las organizaciones humanas, figura 4. Esta representación es directa por perfiles geométricos analógicamente semejantes. Por ejemplo, una organización sinárquica vertical y triangular ya descripta poseerá un triángulo por perfil. Figura 5. En este modelo, la representación más general de organización humana es la célula, familia, asociación, etc. Y dentro de la familia de todas las células, aquellas que son morfológicamente indeterminadas, figura 5. Veamos mejor este concepto. Para que exista una célula deben darse tres condiciones básicas: pluralidad de miembros, objetivo fin común, coincidencia sobre el medio para cumplir el objetivo común, integración. En toda célula existen roles naturales: jefatura, comando, logística, seguridad, bienestar, planeamiento, etc., que en tanto sean ocupados rígida y permanentemente, determinan la morfología celular. El caso más particular de rigidez morfológica es la de un ejército oficial que siempre tendrá un perfil vertical y triangular. Una barra de amigos reunidos una vez por mes para divertirse también conforman una célula. Cumplen las tres condiciones, pero al no estar cubiertos los roles o haber rotación de roles, por ejemplo, un jefe distinto en cada salida, se ocasiona una indeterminación morfológica, que es el caso más general de representaciones analógicas y significa que tal célula puede adoptar cualquier forma. Volviendo a la representación de una célula vertical y triangular, caso típico de organización sinárquica, puede observarse en la figura 5 que el perfil es efectivamente un triángulo. Si se ha comprendido lo expuesto hasta aquí, podemos encarar la representación de los círculos cerrados de la Thule-Gesellschaft. Para ello debemos razonar que si a una célula triangular correspondía un perfil triangular, a una reunión circular corresponderá un perfil circular. Supongamos, para mayor facilidad en el análisis, que un círculo cerrado cualquiera posea un perfil igual a una circunferencia geométrica, y recuérdese que en tal figura los puntos del perímetro guardan una distancia fija o radio adentro. Pero los círculos cerrados, como ya hemos visto, tienen un punto, el centro, fuera de ellos. Esta condición ocasiona que, desde donde quiera que esté dicho punto, mantenga las relaciones geométricas de la distancia fija o radio con cada punto de la circunferencia perfil. Y esta condición
nos lleva razonablemente a suponer que la circunferencia perfil es la base de un cono cuyo vértice es el centro que está fuera de ella, o sea que es un centro analógicamente trascendente. En la sabiduría hiperbórea, este vértice virtual es llamado centro carismático y se lo considera situado en el plano de los siddhas hiperbóreos. Es cual se haya desincronizado temporalmente con el mundo material del demiurgo Jehová Satanás, figura 6. Compárese ahora la célula sinárquica triangular y un círculo cerrado de la Thule-Gesellschaft y podrá obtenerse una idea de las irreconciliables diferencias entre ambas organizaciones. Haré notar en 6 comentarios las principales conclusiones que deben extraerse de tal comparación. 2 puntos. Primero, la célula sinárquica triangular no tiene trascendencia fuera del plano físico X, Y, Z. El círculo cerrado tiene su máxima autoridad, el Führer, iluminando los centros desde el plano de los siddhas. Segundo, la jerarquía es vertical, horizontal en el dibujo figura 5, en la célula sinárquica y depende solo de los escalones de poder. No importa cómo se ocupan dichos escalones por ineptos trepadores, arribistas, judíos o sencillamente criminales, etc. La ley de hierro de la estructura vertical es: el que está abajo obedece al que está arriba. En los círculos cerrados la única jerarquía es hacia el Führer. Entre los miembros rige la camaradería. En función de la fachada social que debe cumplir el círculo, puede haber una relación de jerarquías orgánicas para la vista profana exotérica, pero en lo interno todos son camerad, es decir, los caballeros con iguales deberes y derechos. Solo la autoridad del Führer no se discute. Tercero, en la célula sinárquica a las bases le es menester mirar literalmente hacia arriba. En el dibujo sería de izquierda a derecha horizontalmente en el sentido del eje X. Para visualizar a la máxima jerarquía, general, papa, sumo sacerdote, rabino, etc., es decir, que se requiere una mirada externa, sensorial, con todo lo que implica esta búsqueda profana, tiempo, puede llevar tiempo ubicar un jerarca de la sinarquía y espacio, puede ser necesario desplazarse para ubicar a un jerarca de la sinarquía. En un círculo cerrado, los camaradas deben mirar hacia adentro para visualizar al Führer, única jerarquía en la Tierra. No se requiere ni tiempo ni espacio, pues la vinculación carismática que efectúa el Führer desde su centro carismático común a todos en la sincronía de los aconteceres es inmediatamente intuible por la mine sanguínea. Cuarto, el progreso en una célula sinárquica se da a través del tiempo, avanzando de izquierda a derecha por el eje X que representa también el sentido del tiempo, trepando las líneas del triángulo y tratando de llegar a la cúspide. Es un progreso material puramente ilusorio que solo significa un cambio relativo en la posición social dentro de la célula. La posición en la jerarquía no guarda relación con ningún valor espiritual del candidato. Por ejemplo, un hombre puede ascender de jerarquía, lo que significa que es superior materialmente a sus subordinados, pero al mismo tiempo, si cometió un crimen para ascender o trepar, puede ser inferior espiritualmente a aquellos a los cuales manda. El progreso en una célula sinárquica es, en todos los casos, evolutivo. En un círculo cerrado de la Thule-Gesellschaft, figura 6, no se avanza ni se retrocede definitivamente. Podría decirse que se gira en círculos de eterno retorno, pero esta idea, como veremos más adelante, implica mucho más. El progreso aquí, si se quiere utilizar tan equívoco término,
está dado por la posibilidad que posee el Viria de recuperar la memoria de sangre, la mine, y transmutarse en sida inmortal, en divino hiperbóreo. Nada ata el Viria al mundo ilusorio de Jehová Satanás, como no sea su confusión cromosomática, su impureza sanguínea, que lo mantiene temporalmente perdido para la raza hiperbórea de Cristo Lucifer. Su meta se halla fuera del tiempo y del espacio, puesta solo en el retorno y en la inmortalidad. El progreso es un círculo cerrado. El progreso en un círculo cerrado es, en todos los casos, mutante. Quinto, por último, debe tenerse presente que la célula sinárquica es el organismo más apto para el desenvolvimiento de los pasú o animales hombres, quienes, debido a su constitución mental eminentemente lógica, creen progresar y evolucionar en sus desplazamientos por los triángulos jerárquicos. El pasú, como veremos luego de estudiar la estrategia psicosocial de la SS, carece de linaje hiperbóreo, o sea, que no ha poseído jamás el viril y por lo tanto no posee mine sanguínea. Es, con toda precisión, una creación mental de Jehová Satanás, una pura ilusión. Para el SIDA hiperbóreo el pasú no existe, dice la sabiduría hiperbórea. Sin embargo, en la ilusión del samsara, del devenir del mundo, los vasú poseen una existencia relativa, facilitada por Jehová Satanás. Confundido con los pasú están los virias hiperbóreos, semidivinos, hacia quienes se dirige la acción del Führer y de la Gesellschaft en la búsqueda del doble efecto, obtener la transmutación colectiva. Ya veremos que colectiva hay que darle otro sentido en la sabiduría hiperbórea y poner fin al Kali Yuga o edad oscura. Por todas estas razones debe considerarse que a un pasú le resultaría imposible integrar un círculo cerrado de la Gesellschaft, pues al carecer de memoria de sangre o mine, se vería impedido de percibir el centro, o sea, el vínculo carismático del Führer, y por lo tanto, al no haber centro, no hay círculo, es decir, que el círculo cerrado no existe para el pasú. Sexto, a todo lo dicho se podría agregar como dato ilustrativo que la maravillosa organización de la Gesellschaft en círculos cerrados, tal como la hemos visto aquí, fue todavía superada luego de la guerra por la Orden Anael de América Latina, fundada por los SIDAs en Brasil, Argentina y Chile en 1946 y que aún funciona en el más perfecto hermetismo. La superación se debe a que, no existiendo esta vez necesidad de instituir muchos círculos como en el Tercer Reich, se procedió a construir un solo círculo como el de la figura 7. Allí cada barrote, ABC, etc., es una célula estanca, organización política, militar, esotérica, etc., que representa los rayos de una rueda del carro del Surya, dice la sabiduría hiperbórea, pero en la cual el centro del eje está en el plano de los siddhas hiperbóreos. De este modo, en lugar de camaradas bases como en los círculos cerrados de la Gesellschaft, hay barrotes de la orden Anael formando un círculo cerrado de poder. En el centro de este círculo, debido a la momentánea ausencia del Führer, cumple su función como centro terreno el Sida Tulku Julio César Uriengrievén de la Argentina, un hombre que reúne en su sangre dos linajes hiperbóreos purísimos de origen vasco y sajón. El Führer, de todos modos, como Sida inmortal, ilumina carismáticamente al Sida Tulku Uriengrievén desde su morada hiperbórea en el Valhalla de Agartha. Con estos 6 comentarios y la observación del modelo analógico, se tendrá una idea de la diferencia esencial
existente entre lo que llamamos sociedad secreta sinárquica típica y la conformación circular de la Thule Gesellschaft.